La clave. El ciclo celular eucariota, ¿ok? Es el conjunto ordenado de procesos biológicos que conducen, en primer lugar, a la duplicación de diferentes componentes. ¿Ok? Se divide en dos, ¿ok? Dos partes. Interfase y la división, ¿ok? Interfase y la división. Interfase es la etapa más larga del ciclo celular. Comprende tres periodos, G1, S y G2. Es el proceso más importante que se lleva a cabo, ¿ok? Es la duplicación del ADN. Y eso ocurre en la fase S, ¿ok? Entonces, se copia, ¿ok? Se copia. Entonces, miren, en la fase, como he dicho, la interfaz es la etapa más larga, tiene tres fases, G1, S y G2, ¿ok? La división es menor duración, ¿ok? Pero es la que mayor se conoce. Entonces, importante saber esto. Entonces, para que tú puedas entender esto, mira, vamos a entender algunas cositas que vemos acá. ¿Cómo quiénes? A ver, mira, ¿qué es la CDK? ¿Ok? Son las ciclinas, ¿ok? Ciclinas que son dependientes de las quinasas. ¿Quinasas quiénes son? Quinasas son los que te van a ayudar a realizar la mitosis, la división celular, ¿ok? Entonces, mira, acá dice, mira, ciclina, proteína reguladora del ciclo celular cuya concentración fluctúa cíclicamente. Entonces, las quinasas van a ayudar a qué? A la regulación de qué? Del ciclo celular. No te olvides de eso, ¿ok? Cromosomos homólogos lo vamos a ver después. El fragmoplasto. ¿Qué es el fragmoplasto? El fragmoplasto es la eliminación de elementos del citoesqueleto, ¿ok? Y vesículas derivadas del aparato de Golgi en la línea media celular de una célula vegetal en división. Mira, este es el fragmoplasto, date cuenta. ¿Qué es lo que ocurre? Se comienza a crear, mira, un espacio se crea. ¿Para qué? Y luego se va creciendo, crece, 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 y al final crece tanto que se va y divide a la célula por medio del fragmoplasto. Al principio era así chiquito y luego va creciendo y va creciendo, tanto que al final divide a la célula en dos. Ay, ay, ay. La gripe, la gripe. Entonces, importante. Quiasma también lo vamos a ver después. Cromosomos homólogos también lo vamos a ver después. Entonces, bueno, para poder resolver estos problemitas hay que entender alguna. Esto no te va a servir. Muy poco, ¿ok? Esto es muy poco para que tú puedas resolver esos problemitas. Entonces, claro, ¿no? ¿Para qué vas a copiar entonces? Bueno, eso sí no vas a copiar, no te preocupes. Lo que vas a copiar es esto. Entonces, miren, para que tú puedas entender el ciclo celular, necesitas comprender esto, ¿ok? Entonces, vamos por acá. Ciclo celular. Como ya te había dicho, el ciclo celular, ¿de qué se compone? Se compone de qué? De dos etapas, ¿no? Una que es llamada división celular y la otra que se llama, que se encarga de duplicar el material genético, ¿ok? Entonces, en los organismos, para un momento, está acá mi lapicero virtual, acá está. En los organismos pluricelulares, las células son las unidades fundamentales, igualmente, ¿acá? Igualmente, nuevas células deben reemplazar a las células que mueren, manteniendo las características morfológicas del individuo y cada uno de sus tejidos. Todas las células que intervienen en el crecimiento y mantenimiento de los tejidos constantemente se dividen y permiten la formación de nuevas células. Mira, ¿qué es lo que ocurre acá? Date cuenta. Esta es la parte de la división y todo esto, eso supuestamente se creía que era el descanso de la célula y no, es la etapa más compleja. Mira, comienza acá el ciclo.
¿Ok? ¿Qué pasa con la célula? Mira, la célula tiene solamente, esta línea te indica que tiene qué cosa, es el cromosoma. ¿Ok? Ese es su material genético, tiene uno. Pero ¿qué es lo que ocurre? La célula se agranda y fabrica nuevas proteínas. Importante, mira, en el G1, escúchame, espero que estés tomando atención porque te voy a preguntar. ¿Ah? En el G1, la célula se agranda y fabrica nuevas proteínas. ¿Ok? Luego que viene, acá viene el periodo S. En el S, que vemos acá, ¿qué es lo que ocurre? En el S, lo que va a ocurrir es que la célula replica su ADN. El ADN se duplica. Importante acá. ¿Ok? El ADN se duplica. Muy importante eso. Luego, ¿qué ocurre? Luego vamos con el G2. ¿Qué ocurre en el G2? En el G2, lo que ocurre es que la célula se prepara para dividirse. ¿Ves? Entonces, antes de la mitosis, lo que ocurre es que antes de la división celular, la célula entra a G1, S y G2. ¿Ok? Entonces, antes, eso se llama interfaz. Esta es la fase previa de la división y es muy importante. Ya te estoy diciendo, G1, S y G2. G1, la célula se agranda porque fabrica nuevas proteínas. Todo lo necesario por formar lípidos, proteínas, todo por formar organelas, acá es lo necesario. Por acá la célula crece, ¿dónde? En G1. Pero en S también la célula crece un poquito porque se replica, se duplica el ADN. Importante, ¿no? Y después en G2 la célula se prepara para la división, ¿no? Entonces, y la división ya comienza, ¿ves? En materia genética. Mira lo que pasa con la materia genética. Acá hay uno, y en la síntesis del ADN, en la replicación del ADN, que es el periodo S, mira, ya hay dos materias genéticas. Va hacia acá, ¿y qué pasa en la mitosis? O meiosis puede ser, se divide este material genético. Y otra vuelta, mira, se va uno para acá y uno para allá. Y esta célula que viene acá se divide otra vuelta, ¿no? Forma doble material y otra vuelta viene acá y se divide en dos. ¿Viste? Y así es simplemente todo. Ahora, no te olvides que acá hay algo importantísimo. Hay un punto de restricción, el cual te va a decir, ¿sabes qué? Detente y ya no sigas con la división celular. ¿Cómo se llama este punto de restricción? Este punto se llama el G0. ¿Sí? El G0. Cuando la célula comienza a hacer el ciclo, está aumentando su tamaño, y luego ¿qué pasa? Llega a G0, y si la célula dice, ya no voy a seguir con esto, porque mi función ya terminó acá, la célula se detiene. Y ya no hace ¿qué? Ya no hace S ni G2. ¿Ok? Ni división celular, se detiene. ¿Quiénes hacen eso? Eso hacen las neuronas. ¿Ok? Las neuronas no se pueden duplicar, ¿ok? Entonces, muy importante porque tienes que proteger a tus neuronas, entonces. Sigamos con eso, entonces. ¿Ok? ¿Tú crees que esto no se copia? Se copia, por supuesto. Se copia nuevamente lo que voy a subrayar, entonces, ¿ya? Entonces, hay unas cosas que son introductorias que se no se copian, pero casi todo, las gráficas tienen que copiar, ¿ok? Pero no te preocupes, eso lo estoy grabando. No es necesario que lo copies ahorita, lo copies después de tu y de dar tu examen, ¿ok? Entonces, ahorita lo importante es que tú atiendas y sepas lo que estoy hablando, ¿ok? Porque de acá voy a preguntar. Entonces, sigamos. A ver, entendiendo esto ya, a ver, un momento. Vamos acá. Entonces, voy a quitar la imagen porque me está molestando. Ya. Entonces, nosotros tenemos también acá que, mira, justo lo que te está diciendo. Mira, tú tienes dos partes, interfase, y tenemos la división, ¿no? Interfase y división, ¿no? Entonces, mira, la división está la mitosis acá, pero nosotros estamos hablando ahorita de quién, de la interfase. La interfase se divide en quiénes. Mira, voy a subrayarlo acá. En G1, fase S y G2. ¿Viste? No, mira, la célula viene por acá, se prepara para la división. Mira, ¿qué pasa en G1? La célula duplica su tamaño y aumenta el número de organelas, enzimas y otras moléculas, ¿no? Inicia su ciclo y va luego a fase S. En fase S, ¿qué se duplica
el ADN y proteínas asociadas. Luego entra a G2. En G2 se empieza a prepararse para la división, lo que nosotros comienza a condensarse, comienza la condensación en G2. Luego pasa a la división en mitosis y se separa en dos células, ¿no? Mira, la célula va creciendo, se prepara para la división, entra a la división y se divide en dos células. ¿Ok? Y eso es lo que ocurre. Entonces, una célula en crecimiento pasa por un ciclo celular que comprende dos etapas, la intercinesis y la división celular. Muy importante, ¿no? Entonces, la célula se divide, ya te he dicho, interfase y división. Estamos hablando aquí ahorita de la interfase, ¿no? Entonces, esta interfase, ¿qué es lo que ocurre? Ya sabes, con todo esto tú puedes decir, durante esta etapa la célula aumenta de tamaño. ¿Qué más? Duplica sus estructuras, claro. Acumula reservas necesarias ¿para qué? Para que se van a ser utilizadas ¿dónde? En la división celular. O sea, la interfaz es la preparación para que la célula se pueda dividir, claro. Entonces, con esto sigamos. Ahora vamos a hablar de qué? En sí, de cada uno de ellos, ¿no? Más claro, mira, ¿ves? Ya separado ya. Entendiendo que tú ya sabes, porque te lo voy repitiendo ya 4 veces, interfaz. La interfaz se divide en qué? Periodo G1, periodo S y periodo G2, ¿no? Claro. El G1 se caracteriza por un incremento en el volumen citoplasmático. ¿Y por qué se debe esto? Es que se forman nuevas organelas y se sintetiza proteínas, ¿no? Por eso aumenta la salud. Luego, ¿qué ocurre? Síntesis, periodo S. ¿Qué es el periodo S? Síntesis del ADN, ¿ok? Síntesis del ADN. Es el evento más importante. ¿Por qué? Acá que se duplica. Se duplica la cromatina, el material genético. Tú estás haciendo la división, ¿por qué? Porque vas a dividir en una célula. Y porque se pueda dividir en una célula necesitas dividir, ¿qué cosa? El material genético. ¿Dónde se divide el material genético? En la mitosis, ¿no? Pero ¿dónde se duplica ese material genético? En el periodo S. Así de simple, ¿ok? Periodo G2. En el periodo G2 se caracteriza por la acumulación de material nada más. Solo se acumula lo que has preparado y se prepara. La célula acá se prepara ya para entrar a la división, nada más. Y esos son los dos, ¿ok? Interfaces se ven G1, S y G2. Profesor, pero yo escuché que dijo G0. Claro, el G0 es parte de ¿dónde? De G1. Si la célula entra en G0 y se detiene acá, se detiene, ya no hace la división, se detiene, ¿ok? Si la célula entra a G0 y se detiene, no hace nada más, ¿ok? Entonces, a ver. Claro, será bueno, puedes imprimirlo si quieres, puedes acomodar como quieras tú puedes, ¿ok? Entonces, si tenemos eso, ya mira, interfase G1, S y G2, ¿no? Ahora hemos terminado la interfase. ¿A dónde cree que vamos a ir? Ahora vamos a ir a la división celular en sí, ¿no? En nuestro caso, vamos a hacer la división celular. Al final le paso el link, ¿ok? Ahí está el link, mira. ¿Ok? Ya, después les paso. Atiendan. Mira, la división celular normalmente, en general, se divide en ¿qué? En cariocinesis y citocinesis. Profesor, ¿qué es cario? Significa núcleo. Cito significa célula. Entonces se divide en dos partes. Cariocinesis significa división. Cariocinesis significa división del núcleo. Y citocinesis, división del citoplasma, ¿no? Entonces, mira. Cariocinesis, ¿ok? No es más que la división del núcleo. A ver, ¿qué pasa? Ya listo. Mira, y la citocinesis es la división, del citoplasma, ¿no? Claro. Ya. Entonces, miren, por favor, no se distraigan. Mira,
La cariocinesis puede darse en animal y en vegetal. En animal es un poquito diferente al de vegetal. ¿Por qué? Mire, la cariocinesis, la división del núcleo, se da una mitosis astral. O sea, hay áster. ¿Ok? Porque y también hay centrosomas. Muy importante esta palabra. Hay centrosomas, mira, hay centrosomas. ¿Ok? Centrosomas. ¿Qué son los centrosomas? Es el que va a organizar toda la división celular. Es el cerebro, se puede decir de todo, ¿no? ¿Ok? Es el que va a dirigir, el director técnico. ¿Quién es? El centrosoma. Ese es en el animal. ¿Qué es lo que ocurre en el vegetal? En el vegetal lo que ocurre va a ser un poquito diferente, ¿ok? Es una mitosis sin áster. Anastral se llama, ¿no? No es astral, es anastral. ¿Vale? Es anastral. Anastral. Hay un pequeño error aquí, disculpen, ¿ya? Acá es así, anastral, ¿ya? ¿Ok? Entonces, porque no hay áster. Y debido a eso, entonces no hay áster. Entonces, y se va a realizar por casquetes polares. Entonces, profesor, si el director técnico en la división celular animal era el centrosoma, ¿quién va a ser acá? Acá va a ser el casquete polar, ¿no? Entonces, esa va a ser la división del núcleo. ¿Y cómo se va a originar la división en el citoplasmática? Bueno, en el animal se forma lo que vendríamos a llamarlo ahorita un cuerpo intermedio o Fleming. Simplemente, ¿qué sería? ¿Cómo te podría poner? Mira, en el animal se forma un cuerpo intermedio de Fleming. En cambio, mira acá, en el vegetal se forma un fragmoplasma. Profesor, ¿cómo sería esto? Fácil. Mira, voy a buscar una célula, ¿ya? Una célula sencillita, para que tú me entiendas. Mira, esta es una célula, ¿ok? Si la célula, mira, comienza a ocurrir esto. Mira. A ver. Ahí se comienza a encoger esta parte. Mira, se comienza a encoger. Si se comienza a encoger, por lo tanto, esto viene así, así, ¿no? Listo, ok, ¿no? Y se encogió, mira, se encogió ahora. Profesor, y esto se sigue encogiendo, ¿ves? Se sigue encogiendo, encogiendo, encogiendo esta parte. Tanto que al final, lo que va a ocurrir es que, mira, mira, se encoge, ya, se encoge. Y al final, mira, ¿qué pasó? Se formó una división entre ellos y se formó dos células. ¿Pero qué pasó? ¿La fuerza dónde vino? La división vino de afuera, ¿no? En cambio, en el vegetal, mira, digamos que en mi célula vegetal que sea esta, el del verde, ¿ya? El blanco no significa es, esta es la célula vegetal, ¿ok? Mira, la célula vegetal y los núcleos, ¿dónde sería, profesor? Los núcleos están acá, mira. Acá ya hay dos núcleos, ¿no? Porque se hizo la división. Acá también hay dos núcleos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta hacer la división. ¿Y cómo hacer la división? Fácil. ¿Y cómo sería la célula vegetal? Así. Profesor, ¿qué es lo que está ocurriendo? La visión del citoplasma viene de adentro hacia afuera, ¿ves? Y se hizo una división. ¿Viste? A diferencia que en el animal, ¿qué pasó? Vino de afuera hacia adentro. Mira, comenzó la división de afuera hacia adentro. En el vegetal es de adentro hacia afuera. ¿Cómo es la división entonces? De adentro hacia afuera. ¿Quién es? En el vegetal. ¿Y cómo se llama esto? Se llama fragmoplasto. ¿Ok? El fragmoplastos se origina en el vegetal y la división se da de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, entendiendo eso, sigamos con esto y digamos, mira, la mitosis es un proceso de división en el que la célula eucariótica diploide origina dos células hijas iguales, diploides, ¿ves? Son iguales. Si se divide, ¿por qué por qué es diploide y diploide? O sea, tiene 2N y 2N, fácil, porque el material genético se duplicó, entonces ahora sí se puede dividir, ¿no? Por lo que las hijas son genéticamente iguales, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces, sigamos. Entonces, la mitosis. Vamos a ver la fase de la mitosis. Profase, metafase, anafase y telofase, ¿no? Profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, también se puede dividir en profases, en temprana y profase tardía o prometafase. Hay muchos nombres que tú los puedes poner, ¿ok? Entonces, tú sígueme acá. Entonces, profase, se condensa, ¿qué cosa? Se condensa la cromatina. ¿Te acuerdas la cromatina?
Cuando se condensa la cromatina se llama cromosoma. Se va condensando acá la cromatina, pero todavía no es cromosoma, todavía falta condensarse. Y se forman los cromosomas dobles y se desorganizan. Es decir, cromosoma doble, ¿no? En cierta parte no son todavía. Las cromatinas dobles, se puede decir, ¿no? Se desorganiza el nucleolo, mira, se desorganiza, desaparece el nucleolo y desaparece ¿quién? La carioteca, ¿ok? Los centrosomas duplicados, mira, los centrosomas, los directoténicos, ¿te acuerdas que te dije? Están duplicados. ¿Dónde se duplicaron los centrosomas? En la fase S, ¿ok? En la fase S se duplican los centrosomas. Sigamos con esto. Se inicia la formación del huso a partir de los centróferas, ¿no? También se forman fibras del huso a partir del centróforo. Profesor, ¿qué es todo esto que está hablando? Esta es la célula, este es el núcleo. Acá se comienza a desintegrar el núcleo. Mira, acá tienes las cromatinas, ¿ok? ¿Ves? Las cromatinas. Y acá se forman los cinetocoros, que son unas proteínas, ¿no? Que te va a permitir formar el huso. Profesor, ¿qué es el huso? Mira, acá ves el centrosoma, y el centrosoma también va a formar el huso. Profesor, ya entonces, ¿qué es el huso? Pues te voy a hacer un pequeño dibujito. Mira, si yo tuviera acá una célula, va a haber unas cuantas organizaciones especiales, ¿ok? ¿Cómo se llama esto? Centrosoma. Este centrosoma va a originar unas proteínas que te va a permitir, ¿qué cosa? Conectarse con quién? Con el otro centrosoma que está alrededor y conectarse con los cromosomas. ¿Por qué hace eso? Para poder organizar mejor, ¿qué cosa? La división celular, ¿no? Entonces, esos centrosomas originan los usos, ¿ok? ¿Para qué? Para que luego puedan contactarse con quiénes, con los cromosomas, ¿no? Mira, acá hay un cromosoma, otro cromosoma, otro cromosoma, otro cromosoma, ¿ves? Y con esto van a poder movilizar los cromosomas, ¿ok? ¿Quién también origina los usos? Los cinetocoros. ¿Te acuerdas que te dije que los cinetocoros eran una especie de proteínas? ¿Ves? Acá está, un cinetocoro. Y ese cinetocoro también va a producir ¿qué cosa? Va a producir un uso, y ese uso va a ir directo. ¿Viste? Así es simple. Cada cinetocoro va a originar también, ¿ok? Entonces, así es entonces cómo se va formando ¿qué cosa? Los usos acromáticos, ¿no? Se llama usos acromáticos. Entonces, repasando, profase. Se comienza a condensar las cromatinas. Los centrosomas se van alejando y van originando ¿qué? Los usos acromáticos. ¿Ok? Los cinetocoros van formando también usos acromáticos. ¿Está bien? Pero no se unen a nada. Y es así. Y la cromatina se comienza a desaparecer. La cromatina comienza a desaparecerse. Comienza, no totalmente, comienza a desaparecerse. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa en la profase. Luego, ¿qué ocurre? Luego vamos a dónde? A la prometafase, la fase tardía, la parte final de la profase. En la parte tardía o final de la profase, mira, ya se van uniendo ¿qué cosa? Los usos de los centrosomas, mira, de los centrosomas, los usos ya se van uniendo ¿a quién? A los cinetocoros, mira, ¿ok? ¿Te das cuenta? El núcleo, ¿qué pasó con el núcleo? La caroteca desapareció totalmente. La caroteca completamente desorganizada, desapareció, ¿ok? Por lo tanto, ¿eso qué origina? Liberación de los cromosomas, ¿no? Al citoplasma. Sigamos. El uso cromático se une a los cromosomas mediante los cinetocoros. Como te había dicho, mira, se comienza a unir, ¿ves? Este no se une, pero entonces se une, ¿ves? Se une al cinetocoro. Esto que ves acá se une. Entonces ya comienza a unirse el centrosoma, se comienza a unir con los cromosomas. ¿Por medio de qué? De luz. La caroteca desapareció, ¿ok? Pero los cromosomas se siguen condensando, ¿ok? Se van a seguir condensando. ¿Hasta dónde? Bueno, vamos a ver acá. Hasta llegar a la metafase. En la metafase, muy importante esta fase, ¿ok? En la metafase, ¿qué es lo que ocurre? Los microtúbulos del uso invaden el área central de la célula. ¿Qué quiere decir? Agarran los cromosomas y se ponen en la zona central. ¿Ves acá? Se forma una línea, ¿no? En esta línea, mira, ¿qué se han puesto acá? Se han puesto acá los cromosomas. Mira, acá hay un cromosoma, otro cromosoma. Puedo poner otro cromosoma acá, ¿ves? ¿Viste? Un cromosoma, otro cromosoma. Y aquí hay otro. Un cromosoma y otro cromosoma. ¿Quién los ha puesto ahí?
El único que puede mover a los cromosomas, porque están unidos a ellos, son los centrosomas. ¿Y por medio de quién? Ah, de los usos acromáticos, ¿no? ¿Ves ese amarillito que ves ahí? Ese amarillito es lo que le permite moverlos, ¿no? Claro. Cuando los cromosomas están en el centro, ¿cómo se le llama eso? Metafase. ¿Y cómo se llama esa línea donde están unidos todos los cromosomas? Se llama la línea media ecuatorial. Así lo llaman, ¿ok? Línea media ecuatorial. Facilito. Entonces, punto importante de esto, los cromosomas están totalmente condensados. No te olvides. Condensados. ¿Quién están completamente condensados? Los cromosomas. Si te llegan a preguntar dónde se da la mayor condensación de cromosomas, eso ocurre en la metafase, ¿no? ¿Qué más ocurre acá? ¿Dónde se forma la placa ecuatorial? O sea, cuando se juntan todos los cromosomas en el centro. Esa es en la metafase. ¿Okay? Mira, acá la placa cromosómica ecuatorial, ¿no? ¿Dónde se forma eso? En la metafase. ¿Okay? Y siempre. Sigamos. Profesor, una vez que se ha formado eso, ¿qué va a ocurrir? Fácil. El cinetocoro se va a romper. Y van a romper los cromosomas. La mitad se va para un lado y la otra mitad se va para el otro. Mira. ¿Y qué va originando acá? Acá ya se va originando, mira, la división en sí. Acá ya se comienza a partir el material genético, ¿ves? Cada centrosoma va jalando a cada cromosoma, ¿ves? Mira. Quiero que te des cuenta acá, mira. Solo uno voy a poner, mira. Esto estaba unido, ¿no? Mira, esto estaba unido. ¿Y qué ha pasado? Por medio del cinetocoro, lo que ha ocurrido es que lo está jalando, ¿no? Mira, lo está jalando. ¿Y a dónde lo está jalando? Para su lado, ¿no? Mira, mira, cómo lo va jalando. ¿Ves? Entonces, los microtúbulos se acortan, ¿ok? Lo va jalando. Entonces va comenzando la división, ¿ok? Incrementa la separación de los polos del uso. Esos se van alejando, ¿ok? Pero al mismo tiempo se va acercando, ¿no? Importante, ¿no? Mira. Entonces, en la anafase se va dividiendo el material genético, se va dividiendo hacia cada uno de los polos, ¿no? Mira, el alargamiento de las fibras centrosómicas del uso y el acortamiento de las fibras cromosómicas del uso ocasiona la separación de ¿qué? De las cromátides hermanas. Como eran cromosomas sí mismos, eran cromátides hijas hermanas y se separan hacia los polos opuestos. ¿Ok? Hacia los polos opuestos de las células. Entonces, es importante. ¿Esto ocurre en dónde? En la anafase. Hay división ya del material, ¿no? O sea, prácticamente falta que se divida así y ya se forma una nueva célula, ¿no? Pero eso no ocurre acá. ¿Eso dónde va a ocurrir? En la siguiente fase. Y vamos a ver la siguiente fase entonces. La siguiente fase, como yo te he dicho, se llama telofase. Mira, ya se está formando, mira. ¿Qué es lo que ocurre acá? Los cromosomas se van descondensando. Mira, es que ya se dio la división celular. Por lo tanto, ya no tienes por qué tener cromosomas. Entonces se van descondensando los cromosomas, ¿no? Importante. Los cromosomas se van descondensando. ¿Qué más? ¿Quién crees que comienza a aparecer ahora? Comienza a aparecer la envoltura nuclear alrededor del cromosoma. ¿Ves? Comienza a aparecer la envoltura. ¿Y para qué se hace esto? Simple, para formar otra vuelta. ¿Qué cosa? El núcleo, ¿ves? Va a intentar formar el núcleo en cada lado, ¿ves? ¿Y qué va a pasar después? Acá se va a querer ¿qué cosa? Luego va a intentar ¿qué cosa? Dividir. Se va a querer dividir, ¿ok? Y así es como se da la división celular. Y por último ocurre la citocinesis, lo que te está diciendo. En la citocinesis, ¿ok? Se comienza a reparar el nucleolo, se forma otra vuelta el núcleo, mira, los usos acromáticos comienzan a desaparecer y mira, la parte de acá se comienza a dividir. Mira, te das cuenta que están entrando, las fuerzas están entrando así, mira, se comienza a formar un anillo, se comienza a estrangular. Si se estrangula la célula, entonces es una célula animal. ¿Entiendes? ¿Por qué, profesor, es una célula animal? Porque se estrangula la célula. Porque si se quisiera dividir y se forma en el centro, mira, un vacío, y luego acá se forma otro vacío, y así se divide la célula, no, ese que debe ser, debe ser una célula vegetal, porque se ha formado un fragmoplasto, ¿ves? Y ya ha dividido la célula. Pero si no ocurre esto y se estrangula, entonces se llama
una célula, esa es una célula anival, ¿no? Y entonces, cuando se forma de nuevo, cuando se forma la carioteca, se descondensa la cromatina, reaparece el nucleolo, ¿cómo se llama esto? Y se divide el citoplasma, esa es la citocinesis, ¿no? Claro, entonces, eso es todo la mitosis. Ahora, para que me vayas, ya, entonces, no era para que copien ahorita, era para que me entiendan, por si acaso. Entonces, vamos con las preguntitas que tienen que ver con la mitosis, nada más, ¿ok? Pregunta número 1. A ver si es que me pueden responder. Vamos a ver. ¿Quiénes me han hecho caso y han estado tomando atención y no han estado copiando, ¿no? Claro. Pregunta número 1. Al hacer el análisis de las observaciones microscópicas a raíz de la cebolla, por ejemplo, estamos en la página, por si acaso, 403, ¿ok? Al hacer análisis de las observaciones microscópicas de la raíz de la cebolla, se ha detectado que a diferencia de la citocinesis en células animales, que es un proceso centrípeto, ¿ok? ¿Qué es un proceso centrípeto? La citocinesis vegetal es un proceso centrífugo en el que participa la estructura denominada. Entonces, la 1, ¿cuál sería su clave? A ver. ¿Cuál sería la 1, por favor, en el chat? Por favor, escriban. Mira, la célula vegetal, ¿ok? La célula vegetal. La citocinesis en la célula vegetal, ¿ok? Mira, claro, se forma, perfecto, se forma el fragmoplasto. Entonces, se forma el fragmoplasto, ¿no? La pregunta número 2, mira, no te preocupes, las preguntas no son trancas, son fáciles. Jessica ha fotografiado una célula en división y ha observado a los cromosomas con bastante nitidez. Mira, ha observado a los cromosomas con bastante nitidez. Asimismo, en la fotografía se observa que los cromosomas están ubicados en la zona ecuatorial de la célula. Zona ecuatorial. Más te va diciendo, ya te vas más o menos ya de saber dónde se ubica. Con esta observación se puede concluir que dicha célula se encuentra, ¿en qué etapa se encuentra? A ver. Profase, metafase, anafase o telofase. Metafase, correcto, ¿no? Cuando se forma la placa ecuatorial o la zona ecuatorial están los cromosomas, se forma metafase. ¿Ves? Fácil, no fácil. Nada que easy me ya. Pregunta número 3. Existen reguladores proteicos, escúchame, que actúan como estimuladores e inhibidores del ciclo celular. Para estimular el ciclo celular se forman factores promotores de la replicación y factores promotores de la mitosis. Como parte de estos factores se encuentran, a ver, profesor, esa parte no la entendí. Es que también hay flora. Mira, lo que tú debes entender, factores promotores de la mitosis. Eso es lo importante. Que van a estimular, ¿qué cosa? O inhibir el ciclo celular. Yo te dije al inicio, ¿sí? ¿De quién estamos hablando? A ver su respuesta, por favor. ¿Proteína P53, te he dicho? No. ¿Quinasas? ¿Tubulinas? ¿Actinas? ¿Quién sería? Ya. Lástima que no es la D. ¿Estamos hablando de quién? De las quinasas. Es una pregunta, se puede decir que es tranquila, ¿ya? Te lo dije al inicio, seguro has estado distraído, me has estado preguntando si va a haber repaso, ¿no? No me has escuchado ahí, entonces. ¿Quiénes regulan el ciclo celular? Las quinasas, ¿ok? Entonces, sigamos. ¿Cómo se denomina la fase en la que ocurre el crecimiento celular y el aumento del volumen citoplasmático? Mira, crecimiento celular y aumento de volumen citoplasmático. Al toque, ¿no? G1 o GAG1, por si acaso. Nada que GA, ¿ya? GAG. Ya. Sigamos. Ya, GA1, ya. Entonces, vamos con la pregunta número 5, ¿ok? En la pregunta número 5, ¿qué nos dice? Mira, hemos hecho la 1, la 2, la 3, la 4, falta la 5. En la pregunta número 5 nos dice, con respecto a la mitosis, indique la secuencia correcta. ¿Verdadero o falso? El alineamiento de los cromosomas en el ecuador ocurre durante la metafase. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya, correcto, este es verdadero. Sigamos. La carioteca, correcto, verdadero. ¿La carioteca desaparece durante la telofase? ¿En la telofase desaparece la carioteca o aparece? F, ¿no? F. Falso. Falsas, ¿no? Claro. No la mires ya. Sigamos. En la anafase,
en la anafase, mira, se siente ofendida, al toque saltó ya, escúchame. En la anafase, los cromosomas se dirigen hacia los polos. ¿Es verdad o falso? En la anafase, ¿los cromosomas se dirigen hacia los polos? Verdad, ¿no? Esa es verdura, verdura es, ¿ya? Verdura. Siguiente, entonces, ¿verdadero o falsa? Verdadero. Vamos a ver si la última es falsa o verdadera. ¿Los cromosomas alcanzan su máxima condensación durante la profase? No, ahí sí te equivocaste. ¿Por qué? Recuerda, ¿dónde ocurre la máxima condensación de cromosomas? Y también agarran los cromosomas y los ponen en el centro, en la metafase. Entonces sería profase, ¿ya? En la profase. Disculpa, no. En la metafase es donde se da la mayor concentración de cromosomas, ¿no? Se concentra todo, ¿ok? Entonces, la 6 es meiosis, la otra, por ejemplo, la siguiente sección vamos a hacer meiosis. Ya, la 10, la ultimita. ¿Era verdadero o falso, ok? O falsa, ¿no? Mejor dicho. Ya, entonces, la 10. En el siguiente gráfico representa, mira, la variación del volumen celular a lo largo del ciclo celular. Mira, y te piden, dinos en B. ¿Qué representa en B? Mira, en B, ¿qué es lo que ocurre? Ya. ¿Qué fase sería? Busca, dime a ver, ¿qué interfase S, G1, interfase S, G2, interfase S, G2, profase, o profase y metafase? ¿Cuál sería tu clave? Ponte a pensar ahí un ratito. Te queda 2 minutos queda esta sesión. A ver, ¿cuál sería? Interfase SG1, SG2, mira. La gráfica te dice el volumen celular, pero si ves, en B2 no hay variación del volumen. ¿Ok? Mira, no hay variación del volumen. En A se incrementa, en C disminuye, pero en B no hay variación. Entonces, ¿qué crees que debe ser la respuesta? Entonces, vamos a descartar. S aumenta, sí. G1 aumenta, también. G1 aumenta el volumen celular. S aumenta, ¿qué cosa? El volumen nuclear, entonces aumenta el poder de la célula. En S aumenta, no. G2 se prepara, pero igual. En S aumenta, sí, aumenta. Profesor, ¿qué ocurre en la profase? En la profase, lo que ocurre es que solamente se condensan los cromatines, nada más. Y se va iniciando la división celular. Pero se divide, no, sigue estable. En metafase se ordenan los cromosomas en el centro. ¿Qué más? ¿Se llega a dividir? No. Por lo tanto, se mantiene constante en profase y metafase. ¿Ok? La clave sería acá la D. Entonces, repasen un poco, copien y bueno, nos vemos ya en la siguiente sesión.